El río es apenas el rumor de una corriente de agua en lo profundo del cañón de roca. La noche, sin un espacio libre entre las nubes para que asomen las estrellas, no produce reflejos en el agua. Es noche pintada de negro. El torrente del agua, allí donde nadie en su sano juicio se atrevería a poner el pie, es la definición más exacta de la oscuridad absoluta. Este cañón es el único tramo del río sin rastros de eso que suele llamarse la civilización. 17 kilómetros inhóspitos sin redes eléctricas ni caminos, poblados únicamente por aves y arbustos inmunes al vértigo de los abismos. Un paréntesis de rocas prehistóricas que conecta los páramos y las nieves perpetuas de la cordillera alta, donde la corriente nace a borbotones, con el valle de tierras fértiles en el que el cauce se abre para poblarse de caseríos, de puentes, de música, de conversaciones, de carcajadas, de focos de alumbrado público, de canoas y de lanchas. Allá donde el río se amplía para merecer su nombre, es territorio de hombres. Aquí, en el cañón estrecho e impenetrable, es el hogar de uno solo que ha vivido 1000 años. La prueba de su existencia es un punto de fuego que alumbra de pronto la oscuridad del cañón. Sobre una saliente de roca apenas por encima del agua, un punto de luz roja refulge por momentos y luego se hace un poco más tenue, aunque vivo todavía. Una secuencia sencilla, rojo intenso, rojo tenue, se repite una y otra vez durante largos minutos. Con la aparición de ese mínimo resplandor, el negro de la noche deja de ser impenetrable. Alguna explicación falta para entender eso que sostiene en el aire al punto rojo, le da impulso, lo retiene, lo hace brillar con mayor intensidad, lo atenúa. Un juego de escalas de rojo que fulgura sobre el rumor del agua. Unos centímetros más atrás, dos ojos brillantes alcanzan a reflejar el fuego, como si se tratara de espejos. ¿Ojos humanos o animales? No es posible definirlo todavía. La secuencia se hace más compleja. Rojo intenso, dos réplicas gemelas en la oscuridad, rojo tenue, reflejos tenues. Y habría que añadirle el subir y bajar de unos párpados perezosos que se activan a un ritmo distinto. En ciertos momentos la secuencia se altera. El resplandor deja de ser momentáneo y se sostiene por largos segundos, como si lo estuvieran atizando. Cuando eso ocurre, tal vez sea posible identificar la forma de un rostro humano. Los ojos ya no dejan dudas bajo una frente estrecha. La luz roja se conecta a dos labios gruesos mediante una forma cilíndrica que se consume poco a poco bajo una sombra de nariz gruesa y achatada. Lo que genera el punto de luz roja no es otra cosa que un tabaco, un chicote armado con hierbas de olores ásperos. Quien le da largas chupadas es este ser de rostro duro, como tallado por el tiempo. Una boca succiona el chicote y expulsa el humo con regularidad, y un cuerpo soporta ese rostro, pero un cuerpo invisible, mimetizado con la oscuridad, un cuerpo del cual se adivinan pies y manos o tal vez garras, una arquitectura de uñas y de piel endurecida, bien entrenada para adherirse a la roca resbaladiza, con un tronco flexible adaptado para trepar hasta allí a punta de contorsiones y sostenerse en equilibrio para fumar despacio por encima de la corriente. También cabe la posibilidad de no identificar un rostro ni un cuerpo, que no sean ojos, ni labios, ni nariz los que soportan el punto de luz. De pronto todo ha sido la ilusión de un narrador deseoso de identificar una forma humana. Podría tratarse más bien de una presencia fantasmal. Una luz y dos reflejos que flotan en el vacío, fijos en un mismo sitio, sin capacidad para desplazarse a ninguna otra parte de la pared rocosa. O tal vez se trata de un insecto, una nueva especie de luciérnaga que en lugar de su habitual luz amarilla pálida, emite este rojo sin atenuantes. La de la luciérnaga es una buena teoría. Explicaría que la luz aumente y disminuya en intensidad sin desaparecer del todo, como suele ocurrir con estos habitantes de la noche.
Pero entran las dudas al observar la quietud de la luz contra la roca. Las luciérnagas no permanecen en un mismo sitio, viajan con el aire, se desplazan con movimientos nerviosos cada segundo de su corta vida, y su luz definitivamente no es roja. Las especulaciones se detienen cuando el destello rojo traza una parábola en el aire y desaparece al contacto con el agua, con el leve sonido del fuego que se extingue en un chapoteo. Y más aún, cuando resuena una inspiración profunda de aire inconfundible, si conocemos el funcionamiento de los pulmones en combinación con los sentimientos, seguida de una exhalación larga y potente. Un suspiro largo en la oscuridad. Entonces ya no es posible imaginar luciérnagas en la noche cerrada. El sentido más importante ahora es el oído. Porque ha empezado a llover y las gotas repiquetean aquí y allá contra las rocas y la corriente del río. Porque del cielo provienen los truenos que retumban en el cañón, uno tras otro, en ráfagas ensordecedoras. Y porque desde el lugar donde se encontraba la luz roja nacen ahora sonidos confusos, como de un cuerpo en movimiento, como de una respiración agitada, como del roce de una piel contra las rocas, como de uñas o garras en alerta, como de improperios o murmullos en lengua desconocida, brotados de una boca desacostumbrada a expresarse. Y lo que sigue es una catarata de impresiones en código de ojos y de oídos. En fracciones de segundo ocurren varios milagros. El primero, que el relámpago sea tan potente como para alcanzar la profundidad del cañón e iluminar como un flash fotográfico la saliente de roca donde antes brillaba la luz roja. El segundo, que sea posible distinguir allí en medio del fogonazo algo parecido a un cuerpo recubierto en buena medida por la maraña de pelo que brota de su cabeza y de cada centímetro de piel. Y el tercero, que ese cuerpo, esa forma gruesa y poderosa, se mueva con agilidad y precisión para ejecutar la maniobra de impulsarse, flotar levemente en el aire y caer al agua como una bomba, sin resbalar ni golpearse contra las paredes rocosas. El salto no alcanza a ser percibido en su totalidad, pues el ramalazo de luz no alcanza para tanto. Pero en medio de la tormenta sí es posible escuchar con nitidez el impacto del cuerpo contra la corriente, como si se tratara de una roca de gran tamaño, seguido por el remolino del agua violentada, las ondas circulares en la corriente y el glu-glu de un cuerpo que se hunde sin remedio. Y luego el relajante sonido de la lluvia. Nadie bracea o chapalea arriba abajo. Ningún pedido de auxilio en lengua desconocida. Ahora podría pensarse que el punto rojo, el cuerpo grueso, el suspiro, no fueron más que una ilusión, el vano intento de un narrador desencantado por impregnarle algo de vida a este rincón donde la vida no es posible. Dicen que en este cañón se forman corrientes traicioneras y que en ciertos tramos del trayecto del fondo del río se encuentra a más o menos unos 40 metros de la superficie. Dicen que allí en las partes más profundas nacen o desembocan cuevas que nadie se atreve a explorar, por más tesoros escondidos y maravillas superiores a toda imaginación que puedan albergar, formaciones anteriores al hombre, tan antiguas como la edad de los continentes, conductos inundados de agua que en ciertos recodos se alzan y emprenden una ruta intrincada hasta emerger en habitaciones frías e impenetrables, del tamaño de casas o edificios en el corazón de la montaña. Dicen que esas cuevas albergan una raza perdida en el tiempo,
que tras mucho andar por el mundo optó por despreciar a los hombres y prefirió el recogimiento y el silencio sin testigos. Una raza de rasgos duros, de cuerpos grandes erizados de pelo y de hazañas que en su tiempo los ancianos contaban con emoción a la luz de las fogatas. Cuentan mucho más, pero solo son ecos de palabras extintas, porque esos ancianos y quienes los escucharon hace mucho que no caminan sobre la tierra. Ni siquiera son rumores actuales en estos tiempos en que la gente dejó de contar historias en la mesa del comedor y prefirió sumergirse en pantallas y teléfonos y ondas de radio y plataformas y artilugios capaces de borrar el presente y el pasado. Son habladurías de la gente de antes. El siguiente relámpago tarda en llegar. Cuando lo hace, todo lo que alumbra es una saliente de roca sola empapada por la lluvia. Los más viejos son los únicos que cuentan esa historia. La llevan grabada en la memoria desde que se la escucharon a sus propios papás y abuelos, en noches de tormenta como esta, de un jueves que ya no será igual a otros, con la lluvia atronando los tejados de lata, bajo el fragor de los truenos y los lamparazos de los relámpagos, a la luz del fogón o la estufa de leña de las casas de antes. La cuentan todavía, pero salvo los niños más pequeños que no pueden escapar y tal vez ni siquiera la entiendan, ya nadie quiere escucharla. La historia del hombre del río se quedó sin audiencia, como la de esos otros seres terroríficos, los aparecidos, que poblaban las charlas familiares de antes de dormir. La de la mujer a la que le faltaba una pierna y se las ingeniaba para seducir y luego desangrar y devorar a los viajeros nocturnos. La de la otra mujer, cuyo llanto se escuchaba en lo profundo de los bosques porque no se cansaba de lamentar la muerte de sus hijos. La del hombre que hizo un pacto para convertirse en caimán y poder observar desde el río a las muchachas que se bañaban desnudas. La de la mujer de los montes que castigaba con saña a los hombres infieles y a quienes se atrevieran a talar o quemar la selva y dejar sin abrigo a los animales silvestres. Historias olvidadas, desplazadas de las conversaciones por las pantallas táctiles, la música a todo volumen y otros terrores menos legendarios, pero presentes en los cadáveres que viajan mutilados por el río. Con qué tranquilidad pueden contarse las historias del habitante del río si la noche se puebla de alaridos de víctimas y ladridos de asesinos. Solo en noches como esta, con tormentas tan copiosas que hasta los hombres de las camionetas se desaniman de salir a sembrar la muerte, es posible evocar la leyenda. Por eso, en la última casa del pueblo, junto al río crecido por la lluvia, habla Chila, la abuela que ya perdió la cuenta de sus años. Se llama Cecilia, pero la costumbre y el cariño acabaron imponiéndole el nombre por el que todos la conocen. Chila por fin dispone de hija, nietos y bisnieto, la familia completa para que la escuchen. No alumbran las pantallas de celular porque los rayos de la tormenta interrumpieron en seco la señal. Otros rayos cortaron la luz eléctrica y dieron lugar a la presencia de 3 velas que esparcen una luz irregular, temblorosa por las ráfagas de aire que se cuelan entre los bordes de las ventanas. Impera el sonido de la borrasca, acompasado con los truenos y los relámpagos, esos mismos relumbrones azulosos que permitieron observar el fondo del barranco kilómetros más arriba de esta casa. El hombre del río solo se atreve a dejar su refugio en noches como esta, casi grita Chila, para hacerse oír entre el fragor de la tormenta. Un bebé que empieza a caminar, un adolescente con el pelo engominado, 3 muchachas entre los 17 y los 20 años, empijamados y en actitud displicente. Y Rosario, una mujer de expresión cansada de unos 50 años ya marcados en las líneas del rostro, son su audiencia. Por eso es bueno que estemos juntos, porque debemos cuidarnos. Por una pausa en la tormenta,
Las últimas palabras de Chila resuenan nítidamente en la habitación y sorprenden a todos. ¿Cuidarnos de qué, mamá? Pregunta Rosario con una expresión cercana a la lástima. Las tres muchachas sueltan la risa. Rubén, el adolescente, hace una mueca y se inclina a jugar con el niño que lo adora. Rosario apenas sonríe con tristeza. El hombre del río ya no sale como antes, corriente abajo y a sus anchas, porque teme que lo vean y lo persigan. El mundo de hoy no es como el de sus buenas épocas, cuando no existía el alumbrado público, ni motores, ni tanta cosa eléctrica, y él podía robarse a las muchachas, enredar las atarrayas en el fondo del río o voltear las canoas de los pescadores y escapar entre carcajadas, como lo escuché 2 veces. Estos ya no son sus tiempos, y por eso vive donde no llegan los hombres. Él nos teme, y sobre todo les teme a las armas de fuego. No es fácil, por más que sea tan hábil dentro del agua, hacerle el quite a una Glock o a una Mini Ingram. La audiencia ahora está muda. La abuela Chila siempre ha sabido contar. ¿Desde cuándo se aprendió las marcas de las armas? Rosario lo sabe. Desde que hacen parte de todas las conversaciones, en casa o entre los vecinos, desde que el pueblo y el campo se volvieron a llenar de ejércitos. ¿Tú lo escuchaste reír, abuela? Pregunta Rubén, el adolescente de pelo engominado. 2 veces. La primera todavía me hace llorar. La audiencia en pleno no sale de su asombro al observar el pañuelo que la abuela se ha llevado a los ojos. ¿Otra vez esa historia, mamá? Pensé que se le había olvidado. ¿Cómo voy a olvidarme de su tía Amelia, mi hijita? Las 3 muchachas han mudado su expresión. Ya no es displicente. Ahora lucen conmovidas ante el llanto de Chila y asombradas con el nombre que acaban de escuchar. Miriam, la menor, se acerca y abraza a la abuela. No sabía que tuviéramos una tía llamada Amelia, le dice a Rosario. ¿Por qué nunca nos contaste? Los ojos se vuelven hacia ella. La que comenzó como una conversación divertida para matar el aburrimiento de la tormenta y el apagón, de repente se ha llenado de preguntas. Porque nunca la conocí. Cuando nací, hacía años que la tía Amelia no existía. Siempre me sonó como leyenda familiar, a esas cosas que se cuentan, pero que nunca fueron reales. Amelia existió. Era mi hermanita, la menor de todos, mi consentida, mi juguete, mi amiga, mi compañía. Tenía 13 años cuando el hombre del río se la llevó y lo único que escuché fue esa carcajada río arriba. Se hace el silencio. La abuela vuelve a llorar. Miriam la abraza de nuevo y mira a Rosario como pidiendo auxilio. Olivia y Sonia, las hermanas mayores, se incorporan, van a la cocina y le traen café tibio de la olleta. La abuela se calma poco a poco. En esa época, cada 10 o 12 años, el hombre del río se robaba a una muchacha joven. Unos dicen que la seducía con palabras que solo ellas entendían y las enamoraba de tal modo que ellas se iban con él sin pensar en nada más. Otros dicen que las raptaba cualquier noche sin pedir permiso, como hacen hoy esos hombres de las camionetas. A veces las devolvía varios años después, llorosas y con un hijo, pero de otras nunca se supo más, como si hubieran muerto. En esa época las desapariciones no eran tan comunes como hoy, y por eso la pérdida de una muchacha dejaba una tristeza muy honda en toda la gente y un tema para lamentar por años. Las que regresaron no contaban nada, como si hubieran perdido la memoria. Y los hijos crecían bien, muy parecidos a sus madres, como si el hombre del río no hubiera dejado ninguna herencia. Cada vez que ocurría un rapto, los hombres organizaban partidas de caza, sondeaban el río en busca de las cuevas donde se decía que vivía, se emboscaban cerca de la orilla para sorprender el destello rojo del tabaco que al hombre del río le gustaba fumar y se descolgaban por los barrancos para peinar cada centímetro del cañón.
Los más atrevidos hasta aprendieron a sumergirse muy profundo en esas corrientes tan bravas, pero siempre regresaron con las manos vacías. A su tía Amelia nunca la devolvió. Rubén y Miriam voltean hacia la ventana. Saben que el río se encuentra a escasos metros de la casa. El barranco siempre ha sido su protección contra la crecida de las aguas en invierno, pero no sería difícil para alguien que llega por el río trepar el camino en busca de una presa. Hace tiempo dejaron de ocurrir los raptos. La luz eléctrica, las lanchas, los puentes, los carros y sobre todo la cantidad de gente armada que ahora ronda por acá espantaron al hombre del río. Pero yo estoy segura de que fue él quien se llevó a Adela, la hija de los Marcial. Fue una noche de tormenta como esta hace 14 años. Ustedes se acuerdan, ¿no? Ay, mamá, todo el mundo sabe que a Adela la desaparecieron y eso le pasó por el novio que tenía. Todos asienten con la cabeza, incluso el bebé. Eso dijeron, sí. Pero esa fue la segunda vez que escuché la carcajada. De nuevo reina el silencio. Miriam se pone de pie y anuncia que va al baño. No vaya sola, mijita. Olivia y Sonia suenan la carcajada. Uy, sí. No vaya sola. Rosario sonríe. Rubén se incorpora con la intención de acompañarla, pero Miriam le hace un gesto tranquilizador y le sonríe. Rubén desiste. La menor de las 3 hermanas mira a su familia antes de abrir la puerta. Tan pronto Miriam da 2 pasos en el pasillo afuera de la casa, la puerta se cierra con un golpe seco. Rubén se incorpora de un salto, corre e intenta abrir sin éxito. La puerta se encuentra atascada, como si la hubieran atrancado desde afuera. Por un momento todos quedan en silencio sin entender lo que ocurre. Y entonces se desata el pánico. Sheila emite un grito prolongado. Las hermanas lloran. El bebé tirado en el suelo lanza unos berridos largos. Rosario corre a la ventana y mira hacia afuera mientras intenta abrirla. Con rabia, con angustia, comprueba que tampoco es posible. A lo lejos, en el fragor de la tormenta, alcanza a escuchar la carcajada. El inspector Daniel Valencia se limpia la boca con una servilleta de papel. Agradece con un gesto a la señora Elvira, la corpulenta mujer que atiende el restaurante a la orilla del río, y se pregunta, una vez más, ¿cómo es posible que en este calor no logre controlar el apetito? Caldo de papa con costilla bien carnuda, huevos fritos con arroz y pan, chocolate, queso fresco, arepa de maíz, un desayuno con todos los fierros. En Bogotá ni se me pasaría por la cabeza desayunar con esta abundancia. Desde su mesa observa el río. Creció durante la noche por culpa de la tormenta. Luce amenazante, con remolinos que no estaban antes, como si estuviera reuniendo la potencia para transgredir sus límites, arrasar pasturas y cultivos y lanzarse calles adentro por este pueblo que no sabría contenerlo. El habitual color terroso ahora es más espeso y las aguas arrastran troncos y ramas arrancados de las orillas de más arriba. No se preocupe, dice la señora Elvira, asomada a la puerta mientras se limpia las manos en su delantal. En esta parte del río nunca se desborda. El problema es para las tierras bajas de más adelante. Es mi primera tormenta, no sabía que pudiera llover así por estas tierras. Pues llueve poco, pero cuando llueve, llueve. ¿Quiere un café? Bueno, gracias. Esta mañana no tiene ningún afán por llegar a la inspección. Llovió toda la noche y con el apagón la gente se encerró temprano. Así que no habrá muchas riñas, estrelladas o quejas que resolver. Será un viernes tranquilo, si no llega alguien con las noticias que detesta. Las camionetas, los desaparecidos, los cadáveres que el río arroja en cualquier orilla. confían que esta vez la tormenta haya desanimado a los asesinos. Cuando algo así ocurre y alguien llega con la noticia, no tiene más remedio que abordar algún vehículo oficial con Eladio, el conductor de la policía, con Adolfo Molina, el médico del puesto de salud, y con don Luis, el fotógrafo de la alcaldía,
para ir a practicar los levantamientos, o cuando no hay cuerpos, para recoger los testimonios de familias llorosas y espantadas. ¿A qué hora se lo llevaron? ¿Hacia dónde? ¿Cuántos hombres? ¿En qué vehículos? Esfuerzos vanos porque nadie habla. Ningún testigo se ha animado a contar, ni siquiera la familia del muerto, los papás, los hermanos, los hijos, que actúan como si les hubieran puesto una mordaza. Cuando Valencia llega, casi siempre los encuentra empacando sus cosas deprisa, en cajas de cartón, en maletas viejas, en bolsas de plástico. Abandonan la tierra, la casa, la región. No saben dónde dormirán la siguiente noche. Otras veces no ha encontrado a nadie, solo una casa vacía con la puerta abierta y unos pocos trapos regados por el piso. Diligencias inútiles, frustrantes, que lo llenan de impotencia. Con el agravante del regreso largo por esas trochas que se internan en las veredas o paralelas al río, de los socavones del jeep y del miedo siempre presente de ser víctima de una emboscada tendida por quienes no quieren a los visitantes. No olvida la primera de esas experiencias. Por quedar bien, por novatada, aceptó el encargo del teniente Patiño, el por entonces amable y acucioso comandante del puesto de policía, y partió en la camioneta grande de color verde oliva, rumbo a una vereda en lo profundo de las montañas, acompañado por el médico, el fotógrafo y 5 agentes armados. En el trayecto de ida no notó nada extraordinario. Disfrutó del paisaje y de la charla despreocupada de sus acompañantes. Pero todo empezó a cambiar cuando observó el descampado donde un hombre solo los esperaba, el campesino que había dado aviso. El miedo lo poseía. Con voz temblorosa, el hombre se señaló el lugar donde encontraría el cuerpo. Explicó que se hallaba de paso, se negó a dar su nombre y sus señas. Dijo que debía irse ya y desapareció entre los árboles. Valencia miró al médico sin entender, con inquietud creciente, cuando los agentes quitaron los seguros de sus armas y tomaron posición alrededor de la camioneta como si temieran un ataque. Adolfo, le sonrió de manera enigmática y se alejó hacia el lugar indicado. Valencia lo siguió. Alguna vez, por pura curiosidad y con 2 profesores amigos de su padre, había visitado el anfiteatro de la Facultad de Medicina. Pero aquellos cadáveres asépticos, bien conservados, sin huellas de violencia, con olor a formol, no tenían ningún parecido con este cuerpo torturado, con múltiples heridas de machete o cuchillo, dedos arrancados, una mueca de espanto en el rostro y los ojos abiertos. El cadáver lo trastornó por completo. La descomposición alentada por el calor y la humedad ya hacía sentir el olor que Valencia tardó varias semanas en borrar de su memoria. No pudo evitar las arcadas, el vómito. ¿A esto había venido? ¿Dónde decía que el inspector de policía tendría que hacerse cargo de estas diligencias? ¿Qué ocurría en esta región? ¿Quién era el muerto? ¿Quiénes sus enemigos? En segundos vació el contenido de su estómago mientras don Luis y Adolfo hacían su trabajo y luego les pedían a 2 de los policías que vinieran con una bolsa negra para empacar el cuerpo y llevarlo hasta la patrulla. Los expertos forenses no llegaban hasta estos lugares, le explicó Adolfo. Tampoco un fiscal o un profesional en estos asuntos. En la actual situación de orden público, las diligencias de levantamiento quedaban en manos de gente como ellos, con muy escasa experiencia. La próxima vez, le susurró el médico mientras los policías se alejaban con la bolsa, que a pesar de estar cerrada no ocultaba el hedor de su contenido. Pedí que nos manden en el jeep de la alcaldía. Despierta menos sospechas y hay menos riesgo de emboscada. Esta camioneta es un imán para las balas. Valencia no recuerda agonía mayor. El ánimo alegre del viaje de ida se convirtió en uno terrorífico en el de regreso. Los agentes, con las armas preparadas, los dedos en los gatillos y los rostros tensos, apuntaban el camino como si el enemigo pudiera estar en cualquier matorral. El conductor no hacía caso de los huecos y baches, aceleraba el vehículo sin que le importaran los zarandeos, los saltos contra el techo o la posibilidad de perder el control y caer por alguno de los abismos junto a la ruta. El hedor del cadáver lo impregnaba todo,
pero era el miedo el que había desplazado las ganas de vomitar. Como bautismo de fuego no pude tener uno peor. Hoy ya puede sentirse un veterano en esa tarea. 13 levantamientos de cadáveres. 8 desapariciones. De estas últimas, ninguna señal sobre lo ocurrido con las personas que subieron a las camionetas. Si estarán vivas y escondidas o en alguna fosa común, o si hacen parte de los cuerpos que viajan por el río hasta que almas caritativas de otros pueblos los rescatan y les dan sepultura. No hay forma de saberlo. ¿Este sí le gustó? La voz de doña Elvira lo regresa a esta mañana de viernes después de la tormenta, a la cuadrícula multicolor de los manteles plásticos que cubren las 6 mesas del restaurante. Solo el inspector Valencia viene temprano a desayunar. ¿Qué? El café. Esta vez sí me acordé de no echarle azúcar. Ah, sí, gracias. Ahora entiende por qué la señora Elvira se empeña en verter hasta 4 cucharadas grandes de azúcar en apenas una taza mediana del líquido negro. Este café es espantoso. Da 3 sorbos lentos, simulando que lo disfruta para no herir la susceptibilidad de la mujer con la que contrató su alimentación de cada semana. Lleva 3 meses en el pueblo y tras los 15 primeros días de tantear comidas de otros sitios, adoptó este como el mejor de todos. La señora Elvira no sabe lo importante que es para el inspector Valencia. Hasta este café se lo perdona. Una mujer irrumpe en el restaurante, 40 años tal vez, falda blanca hasta las rodillas, blusa azul, zapatos negros de tacón bajito, como si vistiera de uniforme. Valencia la conoce bien. Hola Margarita, bienvenida. ¿Se quiere tomar un tinto? La mujer parece no haberlo escuchado. Lo están esperando, inspector. Es un caso grave. Valencia agradece la oportunidad de no seguir tomando café. Se pone de pie de inmediato, da las gracias a la señora Elvira y parte con Margarita, la secretaria de la inspección. Más de media taza de café quedó sin consumir. Camino a la inspección, Margarita lo pone al tanto. Una muchacha raptada anoche en medio de la tormenta. Una familia que ha sufrido mucho, pues al padre de la muchacha lo asesinaron cuando ella tenía apenas 11 años. ¿Y hasta dónde nos toca ir? Suspira Valencia. Tiene planes de viajar esta noche a Bogotá, su rutina mensual para descansar del pueblo. Espera que este asunto no altere sus planes. A ninguna parte. Fue aquí, en el pueblo. La familia completa está en el despacho. Eso es una novedad. Cuando le entregó el cargo, el inspector anterior le informó sobre los tiroteos e incursiones de las camionetas que antes ocurrían dentro del pueblo, con los que él no ha tenido que lidiar todavía. «Ha contado con suerte», le dice el teniente Patiño. Parecería que ya completaron la limpieza del pueblo, piensa con amargura, hasta hoy. El de esta mañana será su primer caso sin salir a las veredas. Al trasponer la puerta de la inspección, encuentra a la familia. 4 mujeres, un muchacho, un bebé. Pálidos, llorosos, espantados. Las mismas expresiones que ya conoce. Otro caso para el olvido. Otra indagación sin consecuencias, sin culpables, con el sello de la impunidad. Un número más en las estadísticas. Todo el mundo sabe quiénes son los asesinos, pero nadie hablará. Ni siquiera el alcalde que vive exiliado, el gobernador o los altos mandos en Bogotá. El campo no existe. Los muertos son inventos de la oposición. Yo les dije que no salieran. La mujer más vieja le está hablando al grupo. No me hicieron caso, pero ¿quién le ponía el tate quieto a Miriam? Esa niñita salía todas las noches dizque a mirar el río. Buenos días. Los rostros llorosos se vuelven a mirarlo. Tras el procedimiento habitual de identificación de los presentes, con Margarita en el computador para levantar el acta, dan inicio a la diligencia. No es necesario plantear alguna pregunta, pues Rosario empieza a narrar los hechos. El inspector Valencia mira con atención. Una mujer trigueña, de rasgos finos y ojos tristes, consumida por la angustia. Es otra víctima, y una víctima valiente, empeñada en contar los detalles, una excepción a las reglas que imperan por aquí. ¿Y qué vio cuando se asomó por la ventana, señora Rosario? Nada, estaba muy oscuro. ¿Escuchó un motor, una lancha, algo? Rosario se queda en silencio, mira a su familia
como pidiendo auxilio. Todos niegan con la cabeza, menos la anciana. Yo sí lo escuché. Ellos también, pero no quieren admitirlo. Ay, mamá. El inspector Valencia observa a la anciana. Cecilia se llama, según lo registrado en el oficio. Un cuerpo vigoroso que ha sabido sortear los años, una mirada alerta, una anciana en sus cabales. ¿Usted qué escuchó, señora? Yo sé quién se llevó a Miriamcita. Margarita interrumpe su tecleo en el computador. El inspector Valencia se relame los labios. Por fin alguien que se atreve a hablar. Fue el hombre del río, señor. Todos escuchamos su carcajada. Lo mismo pasó hace mucho tiempo con mi hermanita. El hombre del río se llevó a mi nieta. Gracias. Gracias, querido. Bueno, muchas gracias. No tengo la práctica teatral, no sé cómo se hace esto. Gracias, Consuelo. Gracias, Andrea. A ti. Muy lindo esta experiencia para mí. Gracias a ti. Gracias, Julio, No, hombre. mi amigo. Bueno, vamos a hacer ahora sí una conversación cortica para... Muy rápida, creo que es más lo que se va a conversar. Bueno, esto acá no está, pero Manuel Nicolás Montero, que no es Nicolás Montero, sino Nicolás Montero Jr., hace parte importante de esta lectura y obviamente Nicolás, ellos están allá en las luces, un aplauso para ellos también. Sí. Manu, no Manuel, sino Manu. Manu Nicolás Montero. Pues la idea ahorita acá es hacer una conversación y como veo que Oscar trajo toda la fanaticada, podríamos hacer temporada de esta vaina. Yo creo que hay muchos teatros que quisieran Sí, tener sí, la volver a sala sentarse. de esta manera. ¿Sí? Entonces nada, pues vamos a botar corriente aquí muy corto. Yo creo que es posible y plausible también que el público intervenga. Acá, para quienes no lo conozcan, Óscar Godoy Barbosa de Ibagué, en el departamento del Tolima, la tierra que junto con el Huila y Cundinamarca comparte esa leyenda que, aunque no la menciona nunca en el libro, está presente desde el primer capítulo, que es el Moán. El Moán, ese personaje que de manera magistral Óscar, a quienes lo conocemos, lo hemos visto en sus novelas anteriores, como esa novela de muchos años atrás llamada Duelo de Miradas, con la que ganó el Premio Nacional de Novela Ciudad de Pereira como en el año 99. No, 99. ¿sí? Y novelas posteriores como El Arreglo, 11 días en noviembre, esa hermosísima novela con la que ganó el Premio Eñe en Buenos Aires, llamada ¿Te acuerdas del mar? Pues se metió en un terreno bastante curioso, que es combinar la realidad con la mitología nuestra, en una circunstancia que diría yo de cómo pasamos en este país de tenerle miedo a los espantos a tenerle miedo a los vivos. Y en las zonas ribereñas, en el campo, el terror ya no está en lo mitológico, sino en lo terriblemente real. Ya no asustan la Llorona, ni la Patasola, ni el Moán, ni la Madremonte, sino los hombres de las camionetas. De las camionetas, sí. Entonces, pues nada, Óscar, vamos a contar un poco. Es ¿cuál fue el germen de esta novela? ¿Cuándo empezó el proceso? Si el hecho de tener tapabocas te puso a pensar en unos ojos que brillaban en la oscuridad. Bueno, pues
Esta es una novela que creo que se venía cocinando desde hacía mucho tiempo, cuando yo llevo ya más de 20 años dictando el taller de escritores de la Universidad Central con el maestro Isaías Peña Gutiérrez. Y siempre hay un tema que tocamos cuando hablamos de las fuentes de la creación literaria, hablamos de las fuentes de las tradiciones orales. Y yo todas las veces, cada que hablábamos de eso, yo le decía a mis estudiantes, todavía yo no he visto al Moán en un cuento, en una novela, pero nadie me cogió la caña. Nadie me cogió la caña. Hasta que, estando en pandemia, empezaba la pandemia, año 2020, se me ocurrió empezar a explorar esa posibilidad de escribir algo sobre nuestras pequeñas mitologías. Y yo creo que la circunstancia del encierro, de estar metido en la casa, facilitó el hecho de que ese primer borrador fuera tal vez el primer borrador que escribí en menos tiempo en toda mi experiencia de escritura. En menos de 6 meses estuvo un primer borrador, yo soy un escritor bastante lento y eso fue extraordinario. Pero creo que lo que facilitó eso fue el hecho de tener, de estar metido solamente en mí, dijéramos. Ahí no tenía que preocuparme por referentes reales, como el caso de la novela sobre el Palacio de Justicia, o las otras novelas mías que todas están ubicadas en un terreno son muy realista, dijéramos, ¿no? Entonces, aquí simplemente era lo que tenía en mi cabeza. Yo estaba tomando un riesgo enorme porque nunca me había atrevido a tocar un tema que no fuera, como digo, totalmente realista. Y dije, bueno, pero pues démosle rienda suelta a esto. No sabía para dónde iba la historia, tenía unos puntos de partida y unos retos que me planteé desde el comienzo, eso sí los tenía claros, pero no sabía qué iba a pasar en la novela. Los retos eran, por una parte, ubicar la historia en un espacio rural, que para mí también eso es totalmente novedoso. Yo soy urbano, soy un ser humano totalmente urbano, a pesar de que en mi infancia y en mi juventud pasé mucho tiempo en el campo, en las fincas, en paseos a pescar en el río La Miel. Pero ya mi vida adulta ha sido toda aquí en Bogotá, principalmente, y urbana. Y todas mis novelas hasta aquí habían sido totalmente urbanas, con pequeños recorridos por espacios más abiertos. Entonces dije, no, esta vez voy a hacer una historia totalmente ubicada en entornos rurales. El otro atrevimiento, pues de explorar lo fantástico, lo salido de la realidad. Y el otro, explorar también como otros géneros. Esta novela, cuando ustedes la lean, o los que ya la leyeron, podemos preguntarles ahora, esta novela se atreve un poco a jugar con el género policíaco, con el género del terror, con distintas búsquedas en distintos sentidos que yo nunca había emprendido. Fue todo un salirme de mi zona de confort, dijéramos, y buscar otras posibilidades. Hay algo que Nicolás Montero señalaba siempre cuando estábamos en los ensayos, y era cómo el narrador, quien tiene la voz del autor en este caso, editorializa bastante sobre el presente al traer esos relatos fantásticos para luchar con esa hiperrealidad en la que vivimos hoy, que está no solamente en la realidad que tenemos acá, sino en la realidad virtual a la que vivimos conectados, que nos hace desconectarnos muchas veces de estos entornos, y cómo esas figuras de la tradición oral, las abuelas que cuentan estas historias y todo eso, iban perdiendo audiencia, y es un reclamo que constantemente haces, sobre todo en las primeras partes de la novela. Sí, es que es la realidad Colombia. Es como, digo, Bogotá es una burbuja, ¿no? Eso lo sabemos. Salimos de Bogotá y el mundo cambia por completo. Aquí vivimos
las tecnologías, todo a la mano. Pero ubicar esta historia en un pueblo que no es un pueblo localizable, ese es otro reto que tenía, ¿no? Toda esta región donde está ubicada esta historia no tiene un referente real por ninguna parte. El paisaje es inventado, ese río que viene por un cañón y se abre, todo eso fue surgiendo sobre la marcha. Y por supuesto que en un entorno así, la tecnología, pues el internet se cae un rayo y se apaga la luz, toda la tecnología que hace parte de la vida de un habitante de la capital en este pueblo, pues se trastoca, se trastorna. Y eso queda reflejado en varias partes de la novela. Y claro, el narrador toma partido, o no que se tome partido, pero sí, dijéramos, establece un punto de vista sobre cómo las tecnologías y todo lo que hoy nos rodea nos ha alejado, por ejemplo, de esa costumbre tan bella que se tenía de contar, de reunirse en la mesa del comedor a contar. Pero bueno, yo sí creo que los que crecimos a punta de insulso, lechona, tamal y todo ese cóctel culinario que planteas ahí, sí ubicamos claramente el origen, y esta novela se puede ubicar muy fácilmente en la zona del Magdalena, porque además, Podría ser. Huila, Tolima, Cundinamarca, intermedias, entonces, por ahí. Ahorita estaba pensando en algo, y es como, hay un capítulo de la novela que es un capítulo bien particular que lo desconcierta a uno un poco por el punto de vista desde el que está narrado, y es que empieza a narrar desde la figura mítica. Empieza a narrar desde la figura mítica, y ahorita me hizo acordar de algo que ocurre con esto, que es como este monstruo, como todos los monstruos que se han inventado acá en nuestro continente y en el mundo en general, su maldad se diluye ante la maldad real que reina en el entorno. Me hizo acordar de un cuento de Boris Vian que se llama El Lobo Hombre, que tiene como esa misma transformación, que cuando el hombre, el lobo se convierte en un lobo hombre, empieza a vivir el odio, a vivir la maldad y todo eso. Entonces, es como, háblanos un poco más de esos 12 entornos que tienes ahí en la novela. El protagonista de la novela es este inspector Daniel Valencia. Es un muchacho recién egresado de la universidad, un muchacho citadino, ese sí es totalmente urbano. Y un poco a él le toca vivir ese contraste, ¿no?, entre sus años, en toda su vida pues, en Bogotá, y por determinadas circunstancias tiene que irse a trabajar en este pueblo perdido en la geografía. Y él, dijéramos, está en contacto con las dos realidades. Él puede hacer el contraste, dijéramos, entre ese mundo sofisticado donde se crió, donde creció, y este del pueblo donde encuentra todas las limitaciones y además una situación de orden público muy compleja, que no les quiero dar más spoilers, pero es la que, digamos que lo que cruza la novela es ese encuentro entre la burbuja de la ciudad, la burbuja tecnológica, la burbuja, y salir de allí a enfrentarse con todas las limitaciones y con una realidad de violencia galopante que lo va a empezar a acosar y va a tener consecuencias sobre su historia, ¿no? Bueno, aquí no han venido los de la camioneta, pero sí creo que ya están como afuera a punto de empezar a entrar.